Real Madrid sufre la falta de gol. ¿Creen que deberían llegar Mbappé o Haaland, que ya es hora de un fichaje, ¿no? ¿Tú crees que se puede dar el fichaje de cualquiera de estos dos jugadores que hasta el momento están siendo llamados como las nuevas figuras, ¿no? Los que quieren suplirlo a Messi y a Cristiano Ronaldo, aunque va a ser muy difícil suplirlo a estos dos genios, pero Mbappé se está ganando poco a poco ese puesto, se está catapultando poco a poco ese puesto importante en el plano futbolístico por todo lo que está haciendo, y lo mismo Haaland, ¿no? Haaland que viene siendo goleador en el Borussia Dortmund. Sí, la verdad es que con este cuerpo técnico, con Zidane, da la sensación de que da igual quién llegue porque no va a jugar, no va a ser titular. Jovic era un muy buen jugador, era también uno de esos delanteros que tú decías eh, que lo remarcabas para el futuro, que podía ser un jugador importante en un futuro y no terminó jugando. Vemos cómo sale ahora por la puerta de atrás y estos jugadores que tú marcas también son muy buenos nombres, Haaland y Mbappé. Con respecto a Mbappé, de hecho, esta semana sonó mucho en Francia que estaba cerca su llegada al Real Madrid porque no está contento en el Paris Saint-Germain. La prensa francesa lo ha criticado mucho, no ha tenido buenos partidos, se encuentra también en una sequía de goles y no está siendo tan determinante y creo que es el primer momento que vemos en la carrera de Mbappé en el cual está siendo criticado tan duro como lo está haciendo ahora. Entonces, es un punto importante para analizar por el cual llegaría más, estuviera más cerca del Real Madrid, pero como te digo, con Zidane no se sabe porque no coloca a los jugadores que tiene que colocar, no les da minutos a los jugadores que llegan y Zidane muere con su 11, muere con Benzema de 9 y no le da la oportunidad a otros jugadores. En esa posición de Hazard, en esa posición donde también sabe tener minutos Vinicius, ahí yo me imagino que Mbappé puede rendirle como un extremo izquierdo, pero si lo vamos a posicionar un poquito más adelante, sí o sí le toca cambiar la estructura del equipo a Zinedine Zidane, ¿no? Pasar de ese 4-3-3 a ser un 5-3-2, me imagino, por ahí también un 4-4-2, porque también Kylian Mbappé se ha podido mover en el frente de ataque, ¿no? Siendo un complemento con el delantero centro, jugando como segundo delantero, jugando como media punta, como lo saben mencionar algunas personas. Esto también depende de cada uno de cómo lo vea el fútbol, pero yo diría que el jugador que puede recalar muy bien en el Madrid, si es que me dan a elegir entre estos dos, sería Mbappé. Mbappé por el desequilibrio que tiene y es porque el Madrid no ha tenido tanto peso en el plano de velocidad, no ha podido ser desequilibrante. Luego de la salida de Gareth Bale, no ha tenido un equipo, un jugador en sí con esas características que tenga velocidad, sea muy físico, que pueda ganarte la raya de fondo, pueda centrar. Esos jugadores no ha tenido ya el Real Madrid. Acá pasa a ser un poquito más de pelota al pie, alzar la cabeza, tratar de jugar colectivamente, tratar de abrir los espacios con asociaciones cortas y buscar o lanzar centros hacia el área. Pero de ahí el Madrid a buscar las bandas, rara vez. Y lo digo rara vez porque en raras ocasiones o en pocas ocasiones lo vemos que cruzan por atrás del extremo Lucas Vázquez, que es el lateral, o los laterales en sí, tanto el lateral izquierdo como el lateral derecho, Marcelo. Así que va a ser muy difícil. Y si es que se da este tema de los movimientos de fichajes, Kylian Mbappé podría ser una buena opción, ya que Hazard no terminó rindiendo del todo. Y lo sorprendente es que Hazard no rindió como se lo esperaba. Mi pregunta para ti, Marcelo, era: ¿Vinicius Junior o Hazard en el plantel titular por el nivel? Acá vamos a analizar por el nivel, no por el nombre, sino por el nivel de cada uno de estos dos jugadores. Ahora, en este momento, parece un poco ventajista decirlo, pero eh, Eden Hazard no ha jugado los últimos 3 partidos de titular y no ha demostrado, no ha estado a la altura. Hasta por momentos tengo la sensación de que tiene miedo, ¿no? Todavía por esa lesión, por el tema físico en el tobillo que tenía Eden Hazard, de encarar a sus rivales como lo hacía en el Chelsea. Y en cambio, Vinicius Junior, que es otra cara de la moneda, creo que tiene ese 1 contra 1, tiene un buen desequilibrio, pero lo que le falta al brasileño es la finalización de las jugadas, que no ha podido corregir y ya también 2, 3 años que lleva en el Real Madrid, ya ha tenido tiempo también, ya ha tenido partidos para corregir esos errores de finalización, perdón, como lo mencionábamos, pero hoy por el momento y hasta por la cabeza de los dos jugadores, creo que Vinicius Junior es una mejor opción para el ataque del Real Madrid. Sí, y en algunos partidos se ha optado también
por Vinicius Junior, ¿no? Por la actualidad futbolística, yo también me inclino un poquito por el tema Vinicius Junior. Hay que entender, hay que decir a la gente, ¿no? Y aclararle que acá estamos analizando esta situación más por el nivel futbolístico y lo que puede influir en el equipo blanco, porque de ahí, si nos vamos por nombres, quizá Hazard nos puede deslumbrar, pero solo por el nombre, por todo lo que realizó en el Chelsea, pero no ha podido demostrarlo en el Real Madrid. Vinicius Junior sí tiene ese uno contra uno, te puede sacar o te puede ganar en el tema del desequilibrio, la velocidad es muy importante y es una de las características principales que tiene este jugador, pero lo que sí le hace falta a Vinicius es ese tema de la técnica, la técnica y la finalización es donde le ha faltado bastante al jugador brasileño y por eso no ha podido despuntar en el Real Madrid y llegar ya a ser el titular fijo de esa posición. Hay partidos donde lo duda también bastante Zinedine Zidane y se ha podido notar eso, donde lo duda y prefiere mil veces a Rodrigo improvisarlo o prefiere a otros jugadores meterlos en esa posición y no darle chance a Vinicius Junior. Y se da cuenta de que Vinicius no está completamente desarrollado. Es un jugador que acá en Sudamérica, yo diría hasta deslumbró a medio mundo, porque fue un jugador que marcaba la diferencia en ese Flamengo de Brasil disputando la Copa Libertadores, ¿no? Recuerdo un partido muy claro contra Emelec donde Vinicius entra al cambio y Flamengo lo bailó a Emelec en el George Capwell y hasta le fue ganando en ese partido. Entonces yo decía, este jugador no merece estar acá en Sudamérica, merece estar en el plano europeo. Se da la posibilidad de que llegue al Real Madrid, se hablaba de que iba a ser el nuevo Neymar, pero no ha podido todavía despuntar. No ha podido todavía despuntar Vinicius Junior y eso es muy penoso, ¿no? Porque ya viene teniendo, con esta va a ser su tercera temporada en el elenco blanco, pero acá, ¿por dónde más pesa? Ese también valga ser una pregunta, ¿no? ¿Por dónde más pesa? ¿Por la mano del técnico? Porque el técnico también influye bastante en el desenvolvimiento de cada uno de los jugadores o pesa más por el mismo jugador. Y yo creo que un poco de ambas, ¿no, Sebas? Si bien tú marcabas que en ese Flamengo era un jugador muy desequilibrante, yo creo que en la Liga Española y en el Real Madrid también lo ha demostrado. Creo que no es un tema de cabeza ni de actitud. El jugador, a pesar de ser muy joven, tiene mucha actitud, no tiene miedo a pararse en ninguna cancha, no tiene miedo de jugar contra el Barcelona, ni contra el Bayern Múnich, ni el equipo que tenga que venir. Pero sí le veía en Brasil incluso esos errores de finalización igual, los cuales está teniendo ahora en el Madrid. Pasa que acá tiene mucha más repercusión, obviamente, al estar en el equipo más grande del mundo. Entonces es un tema que es difícil y como tú decías, Sebas, tercera temporada, yo creo que una temporada más y no lo aguantan más en el Real Madrid, ¿no? Habrá que esperar a ver qué pasa esta temporada, como decimos, si se queda sin títulos el equipo blanco y si la próxima no despunta este jugador Vinicius, podría ya empezarse a pensar por lo menos en un préstamo, ¿no? Para que tenga minutos, para que sea titular en otro equipo. Y la verdad es que es un poco triste que el equipo más grande del mundo, como mencionábamos, tenga que decidir entre Vinicius, un jugador con falta de finalización, y entre Hazard, un jugador que tiene muy falta de desequilibrio en la cancha, cuando en otros tiempos se determinaba cuál era el mejor. A ver, seguir en el análisis, ¿no? Y hay que concordar bastante en ese tema de Vinicius o Hazard. Yo también concuerdo un poquito más con Marcelo y me inclino, como ya lo decía, ¿no? Al brasileño por lo que ha venido mostrando, por lo que ha venido dando o aportando en el club en sí. Ha venido ganándose el puesto en algunos partidos, ha terminado siendo titular, pero no es tan determinante, no es tan determinante. Y con esto no quiero decir que Hazard también lo sea. Hazard pasa a ser un jugador más, es un jugador que está en el 11, pero sus movimientos realmente no aportan al ataque blanco y eso eso no le da al conjunto del Real Madrid para ganar partidos y mucho menos campeonatos.